Gracias y paz, amados hermanos, que el Señor sea guiándonos en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir. Y una vez más estamos aquí continuando con esta serie que le he titulado Camino hacia el matrimonio, principios para un noviazgo bíblico, para un noviazgo cristiano. En el video anterior estuvimos notando acerca de esa antesala que hay, ese periodo, esa antesala que hay antes de llegar al vínculo matrimonial. Y ese es el periodo que nosotros conocemos como noviazgo. Y vamos a continuar aquí examinando a la luz de la palabra algunos principios que nos pueden ayudar para tener en cuenta antes de llegar al matrimonio. Y uno de los principios que vamos a ver hoy es lo ilógico del yugo desigual. Entendemos en la palabra, por muchos textos bíblicos, que la voluntad de Dios no es que nos unamos en yugo desigual un creyente con una persona que no teme a Dios, que no conoce al Señor. Pero cuando estamos adentrándonos en pronto en relaciones sentimentales, siempre nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y muchos papás a veces cuando sus hijos les preguntan, pero ¿por qué no puedo tener este novio que no conoce al Señor? ¿Pero por qué? El chico pregunta, ¿por qué no puedo tener esta novia que no conoce al Señor? Y vamos a ver por qué Dios nos dice que no lo debemos hacer. Y Dios siempre con sus mandatos, pues no simplemente nos dice, háganlo y ya. No, sino también nos dio una mente a nosotros para que pensemos, para que razonemos y también nos da sus argumentos en cada uno de estos mandatos. Entonces vamos a mirar el texto que comúnmente usamos, que es 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y la pregunta es, ¿qué tiene de malo unirme con un incrédulo? ¿Qué tiene de malo, papá? ¿Qué tiene de malo, mamá? Miremos lo que dice este texto bíblico. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y es el texto más famoso y que no sabemos el principio bíblico y es más, hasta lo podemos tener memorizado. El apóstol Pablo escribe esta carta y exhorta y anima a los hermanos en Corinto a que no tengan ese tipo de vínculo, hablando de relaciones sentimentales, de relaciones matrimoniales, con personas que no temen al Señor. Y da un argumento. Notemos que el texto bíblico no simplemente dice, no se unen en yugo desigual y ya, paré de contar. No, Dios da un argumento. Y el argumento aquí que nos presenta es porque hay un compañerismo. Y notemos también que el vínculo matrimonial apunta hacia esto, apunta hacia compañerismo y apunta hacia comunión. Pero pregunta el apóstol Pablo y pregunta a Dios, ¿hay algún compañerismo entre la justicia con la injusticia? Entre la luz y las tinieblas. Y el primer argumento que debemos tener en cuenta a la luz de este pasaje es que no va a haber una empatía, no va a haber un compañerismo, no va a haber una afinidad. Y si no hay un compañerismo, si no hay una buena comunión, pues es una relación que no va a terminar muy bien. Entonces de inmediato Dios advierte que esto no es su voluntad, que esto no es lo que Dios quiere para las personas que temen al Señor. Ahora, hay muchas personas que se van a extremos de pensar y decir, no, es que no puedo hablar a un incrédulo, no puedo juntarme con un incrédulo. Claro que sí, necesitamos ser luz en medio de ellos. Necesitamos ser luz en medio de nuestro colegio, en medio de nuestra universidad, en medio de todo contexto. Necesitamos ser luz para ellos. Pero una cosa es unirme en una relación sentimental, complacerme en el pecado, compartir esas actitudes y esos pecados, allá estar simplemente están estableciendo un vínculo, tal vez una amistad, pero todo con el propósito de llevarlos también al Señor. Pero en relaciones sentimentales decimos no y Dios dice no. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo y no hay comunión. Y bueno, esta imagen habla mucho por sí sola. Y es una imagen que saqué de internet, no te unas en yugo es igual. Y dice, a veces es tan obvio lo que va a pasar. Y el cactus le dice, prometo no hacerte daño. Y la bomba dice, bueno, pero uno sabe que es una relación que no va a perdurar, que no va sino a dañar y a destrozar nuestros corazones. La advertencia, el yugo es igual, es para absolutamente todos los creyentes. Y es una advertencia de protección, no es como el autoritario Dios que no me deja probar, el autoritario Dios que no deja que haga esto, o mis papás que solo me prohíben y me prohíben, no.
detrás de esto hay una protección. Miremos otra imagen. Odio estar restringido por esta cerca. No es una cerca, es un mandal de protección, dice estas imágenes que se publican a veces en internet. El mandato es una protección de Dios. Cuando Dios introdujo y estaba a puertas el pueblo de Israel a entrar en Canaán, Moisés vuelve y les da la ley, le recuerda a esa nueva generación que se ha levantado, que eran niños, muchos de ellos, y que ahora ya son adultos y van a entrar en la tierra prometida. Y Deuteronomio es ese texto y ese es el libro en que Moisés recuerda la ley de nuevo, recuerda todas las maravillas que hizo Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 7, Dios les advierte y Moisés está advirtiéndole al pueblo de Israel, ahí está en Canaán, pero antes de que entren allá, tengan mucho cuidado. Estas naciones cananeas son idólatras. Yo las estoy expulsando y las estoy juzgando por cosas que hicieron, por su idolatría, por su pecado, por una cantidad de cosas. De manera que el pueblo de Dios se convirtió en ese instrumento para juicio. Ahora, estando en eso, en Deuteronomio capítulo 3, mira lo que dice, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, perdón, dice, y no emparentarás con ellas. No, hablando de las cananeos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Lo que nosotros necesitamos entender es que Dios, cuando da un mandato, también nos está protegiendo. Hay protección de parte de Dios. Y la protección que expresa aquí, dice, y da el argumento, mira, no te unas en yugo desigual. Lo expresa de otra manera, no te emparentes con los cananeas, no te emparentes con los cananeos. Y habla expresamente a los padres. Y ya haremos un video acerca del papel de los padres en medio de este proceso del noviazgo. Pero Dios establece, y como Él es el Dios eterno, Él ve el futuro, sabe lo que va a acontecer si entramos en un yugo desigual. Y sabes qué es lo que va a acontecer. Y eso hay garantía de parte de Dios. Versículo 4. Y está subrayado, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Es mucho más fácil que esa persona cananea que no teme al Señor arrastre y jale nuestras convicciones y nos lleva a vivir una vida lejos de Dios. Y es casi 100% probable que eso es lo que va a acontecer. Y dice ahí, desviará a tu hijo y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Dios no está de acuerdo con este tipo de relaciones, nos advierte y nos protege, pero nosotros a veces actuamos como ese muñequito que está aquí encimita. Decimos, ay no, esos obstáculos es que mi papá no me deja, es que mi papá me protege, me sobreprotege, es que mi papá no me deja disfrutar la vida, es que mi papá, mi mamá Y Dios, y peleamos con nuestros padres, peleamos con nuestras autoridades, peleamos con nuestros pastores, peleamos con Dios, pero hay una protección detrás del mandamiento. De manera que lo que nosotros debemos es pensar y razonar en lo ilógico. El pecado siempre es ilógico. El pecado es irracional, cometer adulterio es ilógico, unirse en un yugo desigual es totalmente ilógico, sabes que te va a hacer daño, pero sin embargo lo hacemos y caemos en muchos pecados y en muchas cosas, aún sabiendo las consecuencias, aún sabiendo el daño que causamos, pero nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, pues persistimos a veces en algunas conductas pecaminosas. De manera, jóvenes que ven este video, yo sí les animo. Y la última advertencia que hago aquí es que la atracción no le gane al yugo. Muchos dirán y argumentarán, y cuando uno entra en una relación sentimental, el yugo es igual. Yo entré y de antemano les digo, no fue muy bien, no fue muy bien. Y les digo de todo mi corazón, no lo hagan. No lo hagan, saldrán lastimados, saldrán heridos, se van a alejar del Señor y no es la voluntad de Dios. Dios está advirtiendo y protegiendo. Pero a veces cuando uno está en medio de esa relación, uno dice, como este ratoncito que se presenta a su nuevo novio y dice, ay, mira esa ratoncita, y dice, ¿y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Dicen los padres. No, yo lo voy a convertir. Y nosotros a veces callamos nuestras conciencias
callamos y nos llenamos de argumentos de si es que mi novio o mi novia necesita del Señor, entonces yo le voy a predicar el Evangelio, yo le voy a decir, yo lo voy a llevar a la iglesia, yo lo voy a llevar a los pies del Señor. Pero saben, no es la voluntad de Dios que tú entres en una relación sentimental para llevar a una persona al Señor. No es la voluntad de Dios. Mejor espera, ora al Señor. Si te gusta esa persona, si el Señor la tiene para ti, Él la va a llevar primeramente a los pies, que sea una persona que ame al Señor, que tema al Señor, y ahí sí pueden entrar en una relación de noviazgo porque están apuntándose a un matrimonio. Pero no hay muchas esperanzas de que tú lo vayas a convertir, de que tú vayas a ejercer esa presión y tal vez él va a presentar ese novio, esa novia, va a presentar una fachada, decir, ay, sí, yo soy buena gente, yo sí voy a la iglesia, bueno, yo te voy a acompañar y puede convertirse en un simpatizante, en un religioso. Pero es mejor tomar el tiempo para orar, que el Señor sea guiando las cosas, que podamos observar verdaderamente que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que ha creído en Cristo, que es una nueva criatura. Y no entrar en una relación así de afán, apresurándose en afanes porque terminarán mal y terminarán lastimados. De manera que a veces podemos nosotros fijarnos mucho más en la atracción, en lo físico, que en la parte espiritual, que es lo más importante. Y muchos otros me preguntan, hey, pero ¿por qué será que me gusta tanto las personas del sexo opuesto, pero las que no conocen al Señor? Mis compañeras de trabajo, mis compañeras de la universidad, ¿por qué será que me gustan tanto? Y mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el ánimo que yo quiero darte en este día, cuando estás viendo este video, es que necesitamos crecer en amar más al Señor. Si nosotros amamos al Señor, vamos a entender sus mandamientos y los vamos a guardar. Si nosotros amamos al Señor y estamos en una comunión estrecha con el Señor, pues vamos a obedecerle. Dios quiere que le amemos y porque le amamos, le vamos a obedecer. Si nosotros entramos en un yugo desigual, debemos examinar también nuestra relación con el Señor, porque estoy alejándome de un mandato de Dios, diciendo, no, esto no tiene nada que ver conmigo, callando mi conciencia, y es porque no le estoy amando y por lo tanto no le obedezco. Que el Señor sea guiándonos y ayudándonos. Muchas gracias por atender a este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.